Vamos y damos para adelante. Lo que tenían que leer para hoy, y a ver si lo podemos como poner en común, es la parte de imperialismo, pero para lo que sería más que nada América Latina, en tanto les pedí lo que era imperialismo informal. ¿Estamos de acuerdo? Alguno que creo ya lo sabemos, pero por las dudas, que se lance a imperialismo informal y que empiece como a intentar explicar. Yo les pedí nada más el caso cubano, pero lo vamos a desarrollar entre todos. Y tiene una razón de ser el caso cubano. Me parece que darlo por lo menos, no sé si bien, pero por lo menos dar un pantallazo del caso cubano nos sirve el año que viene para cuando se dé Cuba de manera un poco más seria con Revolución Cubana. Dicho esto, nada, a ver si los escucho un poco ustedes. Imperialismo informal y caso cubano. ¿Se anima alguno? Anímese alguno. Hagan valer su despertar. El informal dijiste, ¿no? Al informal, sí. Haceme una, Victoria, haceme como una refrescada. ¿Qué es un imperialismo informal? A El diferencia del... imperialismo informal es una expansión económica o dominación económica de un país, Ujú. y al contrario del formal, que es político y económico. Y en el caso del informal, no sé, por ejemplo, Inglaterra domina América, por así decir, vendiéndonos sus trenes, Sí. porque para la economía de Inglaterra es necesario, porque ahí ya nadie lo compra, o sea, y esa empresa iría a la quiebra, entonces lo vende acá, que como no tenemos y lo necesitamos, vamos a pagar igual. Sí, sí, Y estamos de acuerdo. Estamos hablando, nosotros sabemos que los dos tipos de imperialismo son dominación, los dos son por cuestiones económicas, para ir a Cuba. Eh, lo que nos interesa, que para mí es lo que a mí me interesa por lo pronto que puedan ver es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de dominación formal, o en este caso imperialismo formal, en realidad si se fijan todos los ejemplos que nosotros dimos, los dimos con lo que es África. Si bien es verdad que si me diera el mapa y les hiciera una partecita de Asia, también toda la parte como sur de Asia, la India, las costas de China, Hong Kong, que un poco lo vimos ayer, también obviamente fueron como fragmentados. Lo cierto es que el grosso de lo que uno define como imperialismo formal se da entre gran parte de los países de Europa y los territorios africanos. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, nosotros dijimos al principio, hace un tiempo atrás, que en realidad, como consecuencia, a ver, que esa segunda revolución industrial tiene una característica, y esa característica era que se ampliaba cuantitativamente la cantidad de países que se industrializaban. Uno de ellos es Estados Unidos. ¿Estamos? O sea, Estados Unidos se industrializa y a la par de estos territorios que también ya están industrializados, también enfrenta su crisis de sobreproducción. Sin embargo, si uno mira esta región de África, no hay presencia de Estados Unidos, no hay colonias norteamericanas. Entonces, si estos muchachos tuvieron crisis de sobreproducción, pero no hay presencia norteamericana, la pregunta es ¿hacia dónde miró Estados Unidos en función de solucionar esa crisis de sobreproducción? ¿Me siguen? La mirada de los Estados Unidos, como es casi obvio, porque en realidad Estados Unidos desde su constitución nos ve a nosotros, América Latina, como una especie de jardín trasero, o sea, como su patio. La mirada entonces de Estados Unidos va a estar puesta en un montón de lugares de América Latina y específicamente, que no es algo menor, en la parte de Centroamérica. ¿Por qué no en Sudamérica o por qué no todavía en Sudamérica? Y porque un poco decía recién Victoria, por ejemplo, Argentina desde acá todavía está como bastante conectada con Inglaterra. Entonces, Inglaterra todavía es sumamente fuerte como para hacer valer su peso económico en la región más al sur. Sin embargo, si uno se va a la parte de América Central, uno se va a dar cuenta de las increíbles cantidades de imposiciones norteamericanas sobre la región. En ese sentido, yo lo que les propuse es, miremos acá, esta pequeña isla acá, que es Cuba, y veamos un ejemplo. A ver, podremos darlo con Cuba, podríamos darlo con Panamá, con Guatemala, con Colombia. Pero Cuba me parece un poco más funcional para el año que viene. Dicho esto, a ver, ¿cuál es la situación de Cuba?
¿Cuál es la Cuba situación de Cuba? pertenecía al Dale. Imperio Español en un Bien. momento, si no me confundo, y en la guerra hispano-cubano, estadounidense, Sí. no sé qué, eh, Estados Unidos y Cuba como pelean contra los españoles y en un tratado, creo que es de París, que a Estados Unidos arregla con España, hace que España renuncie a todos los derechos que tiene sobre Cuba, porque ya había estadounidenses viviendo en Cuba, como ocupando el territorio, y después que España firma ese tratado, Estados Unidos como que inicia, por así decir, eh, la dominación de Cuba Ujú. y le cambia el nombre y todo. Y después creo que había algo sobre la enmienda Platt, que los norteamericanos no se quedaban en Cuba, pero Cuba tenía que comerciar con ellos y nada, Bien, relacionarse estás muy todo. ubicada. 1898. ¿Alguien más puede aportar algo? Creo que había leído algo de que Buenos Aires como que comercializaba el petróleo Mm, con Cuba y en el momento que creo como que se intentaron resistir a la dominación, como que dejaron de comercializar eso y fue una baja para los dos países, pero más para Cuba. Igual dijiste Buenos Aires. Digo, Ah, Estados Unidos. yo me quedé, yo dije, ¿dónde habrás leído? ¿Dónde habrás leído eso? Bien, sí, estamos de acuerdo con lo que vos decís. A ver, miremos un segundo porque por ahí con línea del tiempo se soluciona un poquito más. 1898 es la fecha de independencia cubana. ¿Estamos? A ver, independencia cubana de... A ver, estamos hablando del último, de la última colonia española, pero la última colonia española del periodo de Colón. ¿Estamos? O sea, nosotros acá lo hicimos en 1816. Si uno mira los, como las independencias de un montón de países latinoamericanos, un año más, un año menos, 2 años más, un par de meses más, digo, pero todos están más o menos acá. Quiere decir que Cuba está como muy atrasada. Estamos muy, 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 muy atrasada respecto del resto de los países latinoamericanos. Cuando uno mira inmediatamente hacia atrás, se encuentra diferentes conflictos armados previos, donde Cuba pelea contra España solos, pero que no logran nada. Básicamente los españoles todavía son más fuertes de los cubanos y eventualmente siguen sujetos en 1898 al conflicto, perdón, al poderío político y económico español. En 1898, para 1898, Estados Unidos... Se trabó, ¿no? Sí, sí. Volví. Sí, ahí está. Ahí Ahí sí. estoy, perdón. Ustedes hablen, digan que se trabó, porque yo los escucho. Decía, para mí, previo a 1898 tenés un montón de conflictos armados donde Cuba lo que intenta es buscar su independencia. Solito, peleando contra España, no lo logra, España todavía es más pesado. En paralelo, obviamente, a todo este proceso cubano, obviamente nosotros sabemos que los Estados Unidos se están industrializando bastante fuerte. De hecho, van encaminados a esa segunda revolución industrial. En 1898 sucede un acontecimiento, a ver si alguno de ustedes lo vio en aquello que leyó. ¿Por qué Estados Unidos se mete al conflicto de independencia cubana? Porque sí, porque se le ocurrió, porque se le cantó. Primero porque se quería expandir, quería Sí, los recursos sí, y igual es además había verdad, se está gente queriendo ahí. expandir. Digo, es verdad que Estados Unidos se está expandiendo. Es más, Estados Unidos se está expandiendo y se está formando como Estado nacional. De hecho, en 1898 Estados Unidos está lejos de ser el país que nosotros conocemos con todos los estados ya plenamente formados. Digo, en ese proceso de expansión, lo que sucede es el hundimiento del Maine. ¿Qué es el Maine? Es una embarcación norteamericana, no me acuerdo si era comercial o no, digo, pero por lo pronto en las costas o en las cercanías de las costas cubanas le hunden. A ver, le hunden. Le hunden, se autohunde, no lo vamos a saber nunca. Son estos episodios de historia norteamericana que en realidad quedan siempre como en la sospecha. Nunca se sabe muy bien cómo se hunde, pero por lo pronto el hundimiento es como se responsabiliza a autoridades españolas por haber hundido esta embarcación. Como Estados Unidos se,
siente ofendido eventualmente por el hundimiento del Maine, utiliza esto como excusa para meterse a la guerra de independencia cubana. Quiere decir que los cubanos en 1898 reciben graciosamente la ayuda norteamericana, que no es una ayuda menor, porque obviamente sabemos que se encaminó a su revolución industrial, y estamos hablando de una economía fuertemente pesada, con mucha arma. Y en 1898, finalmente, Estados Unidos y Cuba, o sea, y el nuevo gobierno que quiere ser cubano, finalmente derrota a los españoles, y uno marca 1898 como el momento de independencia cubana. Aplaudimos, porque finalmente España se va del territorio americano, y como consecuencia de haber perdido contra esta coalición y contra Estados Unidos, lo que se le pide a España es un montón de, a ver, es como si fuese gastos por haber perdido la guerra. Una de las cosas que recibe Estados Unidos de España es un territorio que, por ahí ustedes lo saben, ¿cuál es el territorio latinoamericano? Medio extraño en su situación. No es independiente, pero está como, es como medio extraño, no sé cómo explicarlo. ¿Cuál es el territorio del Caribe que vos decís, esto es Estados Unidos, pero en realidad no es Estados Unidos? Pero bueno, este es el momento donde pasa a manos de Estados Unidos. Lo maté. Quiero decir, no, nada, no. Sí, decilo. Era o Puerto Rico o Costa Rica. Bien, Puerto Rico. Este es el momento donde España le cede a Estados Unidos Puerto Rico. Puerto Rico, una de sus últimas colonias, también en América colonial. Cuando terminan perdiendo, se ven obligados a cedérselo a los Estados Unidos, y hoy, de hecho, hoy 2020, Puerto Rico es como algo medio extraño. Hablan un español, inglés, es como bizarro todo, porque son independientes, pero no son independientes, es raro. Pero son parte de, o sea, yo me acuerdo en la campaña de Donald Trump, me acuerdo a Hillary Clinton haciendo campaña en Puerto Rico. Quiere decir que debe ser considerado como una especie de Estado parte de los Estados Unidos. Pero bien, más allá de eso, me importa centrarnos de vuelta en Cuba. En este momento, todos esperaríamos, 1898, si nosotros fuésemos cubanos, estaríamos sumamente contentos porque eventualmente conseguimos lo que queremos y lo que buscábamos durante tantos años previos. Lo cierto es que no. En este momento nos vamos a dar cuenta que en 1898 Estados Unidos llegó para quedarse, y durante todos estos años, hasta 1901, lo que vamos a hacer de alguna u otra forma es negociar como constantemente las formas a través de las cuales Estados Unidos se retira. Y lo van a conseguir en 1901 con esto que uno define como la enmienda Platt. Victoria, vos nombraste la enmienda Platt. ¿Qué es una enmienda? Platt, Un porque tratado. es el tipo, ¿no? Digo, pero es una enmienda. Un tratado, un acuerdo. Bien, es un tratado, es un acuerdo. En este caso es una enmienda constitucional. Quiere decir que cuando uno enmienda una constitución es que le agrega algo al papel que ya está hecho. Estamos, o sea, al librito constitucional nuestro, si le ponemos una enmienda, quiere decir que le agregamos algo y que vale como constitución. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos en 1898? Fuerza al nuevo gobierno pseudo independiente de Cuba a que voten la enmienda Platt. Como consecuencia de ese voto de la enmienda Platt, nos vamos a encontrar con una situación bastante curiosa de los cubanos. Y a ver dónde lo puse. Enmienda Platt. Por ejemplo, esto es lo que dice la enmienda Platt. Artículo, ¿alguno lo leen bien? Y ampliamos. Ahora vamos, artículo 3. Alguien que lo lea, por favor, donde dice, acá. Concedía a Estados Unidos el derecho de intervenir militarmente en la isla cuando peligraran, a su juicio, la vida, la propiedad o las libertades individuales. Que el gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos puedan ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual, y para cumplir las obligaciones que en respecto a Cuba han sido impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el gobierno de Cuba. Seguía el artículo 4, ¿vieron? Convalidaba todos los actos realizados por el gobierno militar norteamericano.
que todos los actos realizados por Estados Unidos en Cuba durante su ocupación militar sean tenidos por válidos, ratificados, y que todos los derechos legalmente adquiridos a virtud de ellos sean mantenidos y protegidos. Y última que te pido que leas, Violet, el 7. Ok. Acá. Único que, de hecho y contra la voluntad del pueblo cubano, ejerciendo su nefasta vigencia en la base naval de Guantánamo, establecía la cesión de porciones de suelo cubano para ubicar estaciones navales norteamericanas, que para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa, el gobierno de Cuba venderá o arrendará a los Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados que se convendrán con el presidente de los Estados Unidos. Pregunta, ¿qué es la enmienda Platt? Es un acuerdo que Acuerdo dice, medio de la fuerza. básicamente, que está... Un Es anexo. como medio disfrazado igual. Sí, Imposición ¿o no? ¿en qué de sentido ellos, medio disfrazado? A ver. que les Que imponen. como que en lo que leímos decían, decía como medio que parecían cosas buenas, pero en realidad era como un poco la apropiación de Estados Unidos por parte de Cuba. Coincido plenamente. Yo lo que le decía a Viole, que justo decía es un acuerdo. A ver, en realidad es un acuerdo. Lo que habría que preguntarse, habría que imaginarse, es cuántas amenazas por detrás de ese acuerdo deberá haber habido. O sea, yo creo que libremente y felizmente un gobierno que por primera vez encuentra su independencia después de mucho tiempo, no sé si tan felizmente aceptó esto, pero eventualmente cuando vos te sacaste de encima a España, pero te das cuenta que es muy difícil sacarte de encima a Estados Unidos, nada, terminás cediendo ante un montón de cosas que te está proponiendo Estados Unidos. Básicamente lo que está diciendo Estados Unidos está bien, yo me voy, pero a cambio esto. ¿Qué es esto? ¿Qué consigue por lo pronto Estados Unidos a cambio? ¿Qué consigue? Territorio. El control de su político. A ver, consigue territorio. Primer elemento que consigue Estados Unidos, territorio. No lo dice explícitamente lo que nos leyó Viola, aunque sí dice lo de territorio. A ver, el territorio lo consigue de dos formas. A, controlando casi de manera monopólica la mayor cantidad de producción o de rubro como productivo cubano, por ejemplo. Monopoliza la producción azucarera de Cuba, que es lo que produce Cuba. Monopoliza la producción de tabaco, monopoliza la producción, o sea, el tendido de trenes. Quiere decir que los trenes que a nosotros nos los da Inglaterra, a ellos se los pone Cuba, se los pone Estados Unidos. Quiere decir que de alguna manera toma control de la totalidad de los rubros económicos de importancia de Cuba. Digo que no es un dato menor. O sea, controlaste económicamente la isla. ¿Solamente toma territorios para cuestiones económicas? No, dice textualmente que no. ¿Qué es más? ¿Territorio para qué le ceden? Para la base Permite para naval intervenciones militares, norteamericana. Un término que es... políticas. Sí, perdón, ¿quién habló? Fue Varón. Recalde. No, nada, que el tratado, digamos, permitía la intervención política y militar de Estados Exacto. Primero que Unidos permite, ahí está, me gusta tu intervención. Primero que permite la intervención política y militar de Estados Unidos en el caso que vea que las decisiones del gobierno cubano como interceden o afectan sus intereses. Digo, fíjense, digo, es como decirle a Inglaterra, nosotros sí, te permitimos que intercedas militarmente sobre nosotros si tomamos una decisión que no te gusta. O sea, quiere decir que en realidad ya ahí es medio trucha la independencia cubana. Y por otro lado, me quedo con lo que estaban diciendo recién, esperen que lo encuentre. Lo que cede, o aquello que cede, son territorios para bases navales norteamericanas. A ver, si vamos a Cuba, están poniendo en el mapa, ¿no? Y hacemos zoom, estas cosas que seguramente nunca hicieron. Si hacemos zoom, esto es Cuba. Estamos muy cerquita de Miami, a un toque, digo, estamos a un par de kilómetros. Cuando uno va al sur de Cuba y hace zoom, hace zoom, hace zoom, hace zoom, se encuentra, y obviamente ahora no me va a salir, no, era obvio que no me va a salir, se encuentra por una zonita de por acá,
es Guantánamo, pero ahora no estoy pudiendo encontrar. A ver si lo podemos ver como con la línea divisoria. No, no lo podemos ver con la línea divisoria. Pero acá, ven que dice Centro de Detención de Guantánamo. En esta zona de acá. Bueno, si uno mira, lamentablemente no me lo está dejando hacer, en este caso, como el mapa. Digo, pero esta región de acá, o sea, si uno hiciera, hay una línea, de hecho, que no es imaginaria. En el celular lo busqué y se veía lo más bien. Esta zona de acá es norteamericana. Hoy, 2020. Quiere decir que dentro de la isla, que en realidad es, vos decís, che, pero la isla es casi la frontera de la isla, es el propio mar. O sea, no hay dudas de que esto es todo Cuba. Bueno, por acá abajo tenemos toda una zona que hoy, 2020, sigue siendo norteamericana y que es lo que le ceden en esta enmienda Platt. Entonces, no solamente tenés la posibilidad de intervenir políticamente o militarmente a la isla, sino que incluso los cubanos, lamentablemente, se vieron en la obligación de cederte parte de la isla para que vos puedas poner ahí lo que se conoce como Guantánamo, que es una cárcel militar como de altísima, altísima seguridad. A ver, no es el único resabio que tenemos en la actualidad del periodo colonial. Si uno mira para acá, yo ayer me olvidé de mostrárselos, por ejemplo, uno mira África y uno automáticamente sabe que África hoy es totalmente independiente, ¿sí o no? Bien, hasta que de repente hace un zoom acá y se encuentra con una de las cosas más bizarras de África. Fíjense que lo está marcando con un límite. Esto les marca, a diferencia de lo que encontramos en Estados Unidos, es un límite, y nos encontramos con Ceuta, que si lo buscamos en el mapa, es español. O sea, quiere decir que esto, que para nosotros, sin saberlo, era obviamente África, cuando uno lo ve, se encuentra que es un pedacito de tierra con una ciudad comercial sumamente traficada a nivel como, legalmente me refiero, intercambio de mercaderías de África a España, que la encontramos ahí muy chiquitita, es sumamente rica desde el punto de vista cultural, y literalmente, no es joda lo que les estoy diciendo, para entrar a este territorio, que obviamente forma parte de la Unión Europea, tenés que tener todos los requisitos que uno pensaría que tenés que tener para entrar a un lugar común y corriente de Europa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para que vean que en realidad si uno mira un poco más en detalle el territorio, lo que antiguamente fue colonial, se encuentra con un montón de resabios de este periodo colonial. Así como encontramos Ceuta ahí en Marruecos, que sigue siendo hoy 2020 español, todavía encontramos en Cuba esta partecita de acá, que es Guantánamo, y que forma parte todavía de territorio norteamericano. Esperemos que en un momento lo devuelvan. ¿Qué es lo que me importa que ustedes vean de todo esto? Si nosotros ampliamos y volvemos al mapa, esta enmienda Platt, que estos muchachos aceptan de va la gana, pero aceptan porque es la única forma de sacarse a Estados Unidos de encima, les abre un periodo de imperialismo informal muy fuerte y muy marcado desde 1901 en adelante. ¿Qué quiere decir? Todos los gobiernos cubanos de este periodo hasta 1959 son gobiernos de imperialismo informal. ¿Qué les estoy diciendo? Son gobiernos de imperialismo informal. Son líderes controlados, por así decirlo, por Estados Unidos. Bien, son libres, porque eventualmente son libres. Acá en el medio habrá democracias, dictaduras, hay como todo en América Latina, como bastante complicado a nivel político, pero por lo pronto, sean democracias o sean dictaduras, tienen un patrón común, que es lo que nos dice Ana. Son políticamente libres o aparentemente serían libres, pero en la práctica, cuando uno mira concretamente lo que hacen es siempre respetar. Bicho, te trabaste. Te tildaste. Avísenme cuando estoy. ¿Estoy? ¿Volví? Sí, ahí está. Ahí estoy, perdón. No sé por qué se traba, no se trababa antes. Decía, digo, todos estos gobiernos desde 1901 en adelante son políticamente, supuestamente independientes, pueden ser democracias o pueden ser dictaduras, digo, pero por lo pronto todos tienen como un mismo patrón común, que es todos responden a intereses norteamericanos. Todos hacen cumplir y respetan los intereses económicos norteamericanos. ¿Por qué les marco 1959?
A ver si alguien lo sabe. ¿Cuál es? ¿Por qué es latinoamericanamente es conocido Cuba? ¿Qué episodio cubano es relevante a nivel latinoamericano? La Revolución Cubana. Ahí está. 1959 aparecerá, pero esto ya es historia de quinto, Revolución Cubana, con personajes como Fidel Castro y el Che Guevara, que eventualmente lo que vienen a hacer, a ver, la Revolución Cubana, cuando uno entiende un poco el recorrido previo de cómo Cuba llega hasta 1959, lo que le queda recontra claro es que la Revolución Cubana está como muy bien hecha en Cuba. O sea, más allá de que sean cubanos los protagonistas, en realidad esa Revolución Cubana lo que se propone originalmente, más allá de que después se haya vuelto socialista, es quitarse de encima todo este pasado, toda esta presencia norteamericana e intentar crear un país lo suficientemente independiente, no ya desde el plano político, sino también desde el plano económico. ¿Estamos de acuerdo? Llegamos todos, a ver, así como vemos el caso cubano, no se los voy a explicar, digo, pero para que vean otras evidencias, otro buen lugar para entender independencia, imperialismo informal lo tenemos en Panamá. ¿Por qué es conocido Panamá? Porque el puerto creo que es barato comprar ahí cosas. Sí, es verdad, es por eso es súper No sé. conocido. Es verdad que no vamos a mentir. No sé dónde está acá lo que estoy buscando, digo, pero además de porque es barato, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tiene comercialmente Panamá? No lo encuentro así nomás. Voy a buscar. ¿Qué es lo que tiene? Me muero si no saben lo que tiene. Puerto libre. Sí, eso sabemos que tiene. Canal de Comercio. Panamá. ¿Nunca escucharon Canal de Y Panamá? no es la división que hacen los estadounidenses para decir dónde empieza Norteamérica y Sudamérica. No necesariamente. ¿Nunca escucharon del Canal de Panamá? No. Bueno, ¿qué es el Canal de Panamá? ¿Qué es el canal? Primero, vamos a poner un poquito de historia para que ustedes lo entiendan. Primero, lo vemos así, porque así es más viable verlo. Recorrido de toda navegación previo al siglo XX en realidad. Habría que ver bien cuándo se creó. Si Inglaterra comerciaba con algunos países como del Oriente, el recorrido de cualquier embarcación es este. Literal. Y te vas para allá. Ida y vuelta. ¿Qué es el Canal de Panamá? Es una obra de infraestructura impresionante. Pero para entender qué es el Canal de Panamá, hacemos zoom y mostramos algo. Panamá, originalmente, es Colombia. ¿Estamos? Es más, forma parte de lo que se llama, creo que es la Gran Colombia. Quiere decir que esta división acá no existía. Los panameños eventualmente peleaban por su independencia, y muy parecido al caso cubano, la lograrán pero con la ayuda norteamericana. Creo que es 1905. Cuando los norteamericanos los ayuden, lograrán su independencia, quebrarán su relación con Colombia y formarán Panamá. Buenísimo. ¿Esto es gratuito? ¿Los Estados Unidos son tan copados que lo hicieron porque son solidarios? Cero. A ver, lo que Estados Unidos logra en contraposición de esto es que Panamá les ceda esta parte de acá, que es como el istmo de Panamá, que es la parte más angosta de tierra que separa lo que sería Mar Caribe con Mar Pacífico, Océano Pacífico. Caribe, Pacífico. ¿Qué construyen acá? El Canal de Panamá. ¿Qué es el Canal de Panamá? A ver si lo ven ustedes así y se dan cuenta solitos. Es como una frontera, algo así parece. A ver, este es el canal, ¿no? Esto es un canal de agua. ¿Qué es el Canal de Panamá? ¿Qué les parece que hace? ¿Cuál es la función? Une al Océano Caribe, el Pacífico. Bien, une al Caribe con el Pacífico. Quiere decir que si uno se fija, me equivoqué, perdón, vuelvo. Quiere decir que si uno se fija, en realidad, el canal de Panamá es una unión artificial, que lo que hace es que si vos venís con una embarcación por acá, en vez de dar toda la vueltita por abajo y seguir, ¿qué haces? Venís para acá, haces fila, esperás, y pasás por el Canal de Panamá y seguís de largo. ¿Quién controla el Canal de Panamá? ¿Panamá? Estados Unidos. Estados Unidos. Esto es un control, a ver, creo que debe ser algo así como el peaje más caro del mundo.
Pero por lo pronto es Estados Unidos el que controla esto. Y obviamente parte del dinero, en este caso el monto, el ingreso que le entra a Estados Unidos como consecuencia de esto, se lo da al gobierno panameño. Pero el grosso de lo que es el manejo de dinero del Canal de Panamá se lo queda a Estados Unidos. Y ahí te das cuenta que en realidad las ayudas son como muy interesadas. No hay nada que sea por amor al arte. En realidad Estados Unidos interviene en un montón de regiones de América Latina porque entiende que puede sacar algún rédito económico de ello. De hecho, hoy cuando dada la situación o dado el contexto en que se independiza Panamá, vieron que nosotros, primero Panamá, no sé si alguno de ustedes ha hecho escala en Panamá, yo no, pero alguna vez he visto una foto de Panamá. Panamá es como, si uno mira, por más de que sea una ciudad bastante, tengo entendido, un país bastante pobre, cuando uno mira la ciudad de Panamá, a ver si la vamos a encontrar, es una ciudad zarpada, o sea, estamos hablando de una ciudad que vos decís, che, es como interesante cuando uno la ve como ciudad, porque en realidad lo que refleja es como mucha plata, como muy occidental. Cuando uno mira y compara la ciudad de Panamá con las ciudades, por ejemplo, las capitales del resto de los lugares como centroamericanos, lo que se encuentra es que es muy abismalmente opuesta, es mucho más moderna, es mucho más occidental, mientras en Nicaragua, Costa Rica y demás es como mucho más colonial. O sea, tenés como el peso de lo colonial todavía muy presente. Y cuando uno va, vieron que a nosotros es muy común, no sé si lo escucharon en los últimos tiempos, esta idea de los hermanos latinoamericanos. Así como uno habla de los hermanos latinoamericanos, ellos hablan de los hermanos centroamericanos. Y los hermanos centroamericanos, en realidad ellos excluyen deliberadamente a Panamá. O sea, en tanto la consideran como una instancia de penetración de los Estados Unidos en asuntos centroamericanos, no quieren saber nada con los panameños. Los consideran como ajenos al clima de Centroamérica en general. ¿Se entendió? Llegaron todos, a ver, entienden la diferencia entre imperialismo formal e informal, digo, porque me parece que viéndolo con África y viéndolo con Cuba, o sea, Europa y África, y Cuba y Estados Unidos, me parece que la diferencia queda como muy, muy marcada. ¿Estamos? Lo que me importa ahora, o lo que me importaría ahora, es intentar crear un lazo entre esto que es imperialista y el próximo tema que deberíamos ver, y vemos si podemos llegar a verlo antes de vacaciones, que sería todo lo que sería Primera Guerra Mundial. ¿Estamos? O sea, la realidad es que la Primera Guerra Mundial está íntimamente relacionada con el proceso imperialista, sobre todo el proceso imperialista de los europeos con África. Entonces, lo único que les voy a pedir que ustedes busquen para la semana que viene es justamente eso. Pongan 1, y es lo único. Buscar relación entre el fenómeno imperialista europeo sobre África, coma, el surgimiento de tensiones entre países europeos, coma, definir paz armada, y dar cuenta de los orígenes de la Primera Guerra Mundial. ¿Estamos? Listo. Si estamos y entendieron, la semana que viene le hacemos una conexión copada para que no nos quede como muy perdido. Pero la necesidad de dar imperialismo era porque imperialismo va de la mano con Primera Guerra Mundial. ¿Estamos? Que es 1914 y nosotros estamos ahí como a fines del siglo XIX. Si estamos listos, entonces nada más. Igual nos quedan 2 minutos, así que saludo y nos vemos la semana que viene. Gracias por haberse despertado.